Takatuka presenta. Hola, soy Julia del Árbol de las Palabras y hoy quería recomendaros de la editorial Takatuka dos títulos que a mí me cautivaron. Pues Historia de una cera de colores es un libro que me gustó mucho con el tema de género, ¿no? Como muchas veces somos de una manera, nos tildan de rojo cuando pintamos de otra forma. Entonces creo que es muy interesante para trabajar el tema de la homosexualidad o de la diferencia o el transgénero. Yo creo que es un libro muy interesante, ¿no? Y que no había nada publicado. Ahora sabemos que hay muchas cosas publicadas, pero cuando se atrevió la editorial Takatuka a publicar esto en el panorama editorial del álbum ilustrado en España, pues fueron un referente. Y pues a mí me gustó mucho y pues desde el Árbol de las Palabras quería recomendaros este libro. Y luego otro que también me gustó mucho, que era con el tema del medio ambiente. Sabéis que ahora pues ha salido muchas cosas y cosas muy bonitas, pero Despegando fue una forma muy divertida de hacernos y concienciarnos de cómo cuidar el medio ambiente, ¿no? Y cómo me recordó un poco, pero en formato infantil, Rebelión en la Granja, donde todos se rebelan ante un campesino muy guarro. Y entonces, pues fabrican un cohete no para irse ellos a otro lugar, sino para mandar al humano a otro lugar donde no contamine tanto. Entonces, una historia muy divertida que nos hace reflexionar y pensar sobre quién respeta más el medio ambiente, si el hombre civilizado, entre comillas, o los animales de la granja y supuestamente salvajes. Entonces, pues a través de este cohete tan divertido nos adentra y nos hace reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente. Y desde el Árbol de las Palabras, pues estas son mis recomendaciones. Aquí estoy yo y pues estas han sido nuestras recomendaciones: Despegando y el de rojo, Historia de una cera de colores, de Takatuka. Takatuka, libros para reír, soñar y pensar.